Sale, ve. Ahí está. Bueno, Hola, mi nombre es Matías, somos Mate Película, estoy acá con mi hermano Juan Cruz. Nuevamente estamos acá para hacer un análisis, un review, una charla de una nueva película. En este caso tocó una película argentina que se llama La Odisea de los Giles, una película del año 2019 dirigida por Sebastián Borestein, interpretada por un elenco de actores argentinos muy reconocidos, como por ejemplo Ricardo Darín como protagonista principal, Chino Darín, Verónica Ginás, Daniel Arauz, Luis Brandoni y Rita Cortese. bueno, antes de arrancar con el análisis, con la charla, con el review, la opinión de esta película, déjenme aclararles que vamos a hacer un spoiler completo de la película, es decir, no nos vamos a tomar el tiempo de tratar de generar un poco de suspenso, porque justamente se supone que si van a escucharlo es porque ya vieron la película o están a punto de verla después de conocer todo lo que va a pasar. Ahora sí, sin más, arranquemos. La película comienza con una voz en off de Fermín, en este caso interpretado por Darín, en donde arranca con una reflexión muy particular acerca de el significado de la palabra Gil, en donde deja muy en claro que la película va a tratarse de personas laburantes, de personas Que obedecen, que básicamente. obedecen las normas y que tratan de hacer todo bien, pero un día tiraron tanto de esa cuerda que se cansaron de la situación y de que se aprovechen de ellos. La historia obviamente va a relatar un momento de la historia argentina, un momento que pasó obviamente realmente, que es esta época del 2001, fines de 2001, principio de 2002, en donde la situación económica en Argentina estalló y donde toda la situación fue muy difícil. Y vamos a notar cómo la historia es relatada desde la perspectiva de un pueblo muy chico, un pueblo con pocos habitantes, donde los habitantes tienen un sentido de pertenencia respecto del pueblo, y también, por supuesto, no un pueblo tan cercano a lo que es la capital o el cordón de Buenos Aires, sino que es lejano, entonces da un poco más de intimidad digamos a lo que, bueno, a la historia que van a contar. Exacto, sí, sí. ¿De qué trata esta historia en el pueblo? Bueno, básicamente hay una pareja, Una pareja. un matrimonio que es Fermín y Lidia, en donde tienen una idea de reabrir una fábrica que era una copiadora de granos. Exactamente, es una fábrica que está justamente en este pueblo Alsina, donde en su momento fue una fábrica que funcionaba muy bien, pero en un momento dado esta fábrica se fundió y quedó abandonada. Lo que ellos tratan de hacer es justamente reabrir esta fábrica para darle trabajo a 20 o 30 personas del pueblo. Es lo que ellos planifican. ¿Cómo tienen planificado hacer esto? Mediante una cooperativa. ¿Por qué? Porque obviamente el sustento económico era, mejor dicho, lo que necesitaban de dinero era un montón, entonces necesitaban entrar en un préstamo y a su vez ir pagándolo, entonces tienen la idea de una cooperativa. Exactamente. Cada habitante del pueblo iba a poner dinero. Claro, esto consiste en que cada habitante del pueblo iba a aportar un poco de su dinero para poder lograr una sumatoria y poder ir a negociar la compra de esta fábrica. Sí, o mejor dicho, ir a negociar que le acepten o pedir un préstamo, digamos. O sea, poder pedir un préstamo y a su vez poder ir pagándolo mediante reabrir en la fábrica. Sí, hay que aclarar que ellos esta pareja, Lidia y Fermín, son muy optimistas en este proyecto. Exacto. O sea, ellos creen Que va a salir bien. claro, que creen que eso va a funcionar y medio que es, o sea, no te digo un sueño, pero es algo que tienen mucho de eso. Ya es como algo que tiene que ver como un objetivo a cumplir. Sí, sin duda, es un sueño que tienen ellos como pareja. Después, bueno, este grupo en Y este está pueblo... bueno, sí, está bueno, perdón, ¿no? Sí. Como que está bueno aclarar cuando la historia, digamos, que comienza realmente es cuando Fermín y Lidia dicen, bueno, o sea, la idea es esta, que podría salir mal, o sea, el momento es este, de hecho ellos lo comentan con Antonio, que fue quien nos acompañó a ver Claro, sí, sí. la copiadora de granos, le dice, el momento será ahora, le dice, sí, para mí el momento es ahora, que podría salir mal. Claro, lo ahí que pasa es comienza que la historia. ellos van justamente con un amigo del pueblo que se llama Antonio, que es interpretado por Luis Brandoni,
Y Luis Brandoni no se ve seguro en este proyecto, o sea, lo ve con un poco de inseguridad, porque justamente es una suma económica muy, muy elevada. Obviamente esto no sale barato, comprar una fábrica de cero, pero dice. A ver, Dice. lo ve con buena fe igual. Sí, o sea, él confía, él sabe. Los ve confiados a ellos también para mí. Claro, lo ve confiados en ellos. Y ellos mismos dicen, ¿qué podría salir mal? Y ahí es justamente cuando te muestran en la película que estamos en agosto del 2001. Del 2001. Obviamente, claro, o sea, lo que hace la película, al famoso diciembre de 2001. Ahí pone contexto, dando a entender que en realidad no es un buen momento para realizar una inversión tan grande. Exactamente. Pero uno sabe que los protagonistas no tienen eso en cuenta. No tienen eso en cuenta porque no lo saben y entran directamente en este conflicto, ¿no? Bueno, vamos a llegar ahora sí a lo que son los puntos de la película principales, o los puntos de quiebre, o mejor dicho, bueno, los puntos importantes. Sí. Cuando comienza todo, justamente es cuando comienzan con este plan de juntar dinero. Entonces van a visitar obviamente a todos los conocidos que tienen en ese pueblo a buscar dinero. Exactamente, sí. Entre estos conocidos, obviamente está Fermín y Lidia, que son las personas que... Ellos aportaban. Claro, sí, son los principales aportantes y son las personas que ponen en marcha este proyecto. Después se unen con Antonio, que Antonio tenía una gomería en el pueblo, una persona que trabajó en vialidad en los 90 en el pueblo. Y actualmente, en el 2001, ¿no? En el tiempo presente de la película, tiene una gomería. Después cuentan también con como en Daniel Arauz, interpreta a Daniel Arauz, que es un mecánico del pueblo que actualmente trabaja en una estación de tren y aparentemente el tren nunca viene. O sea, directamente... él trabaja en la estación del tren, pero el tren ya no pasa por Alsina. Esa es la verdad. Es que nadie baja en Alsina. No, es que ya no pasa. O sea... Curiosamente el tren ya no, o sea, es como el que trabaja en la estación de un tren, pero el tren ya no pasa por acá, o sea, no para por acá. Ok. El tren pasa largo, de hecho lo saluda siempre. Es mecánico igual. Es mecánico igual, es muy bueno de hecho. Es seguro, el mejor mecánico del pueblo. Según Fermín, el mejor mecánico del pueblo, sí. Exactamente. Y bueno, ahí cuando empezamos a conocer un poco a todos los personajes, ¿no? O sea, vemos a una persona que era una de las más importantes, que era Carmen, que es, digamos, la que tenía una empresa justamente de transportes. Sí, es la empresa más grande que era la empresa más grande de Alsina que había y era la que mejor funcionaba. Sí. Pero después tenemos gente de pueblo, obviamente, una persona del almacén, una persona que tenía una huerta. Tenemos gente, como decimos, ¿no? Trabajadoras que, bueno, sí, digamos que es comerciantes del pueblo. Comerciantes del pueblo, sí. Pero bueno, sí, empezamos a notar cómo se van introduciendo los personajes, ¿no? Como dijimos, ¿no? De la gomería, de la estación de tren. Después aparecen dos hermanos que son ex trabajadores del pueblo. Ex trabajadores del pueblo porque hacen lo que pueden. Sí, hacen changas o lo que fuese. Eran empleados metalúrgicos. La película lo llama Los Gómez. Pero bueno, se quedaron sin trabajo y actualmente hacen changas. Pero es gente muy trabajadora y honesta. Sí, o sea, la realidad. Otra cosa también, que en esta cooperativa no hay límite de dinero y cada uno pone lo que puede. Se junta una sumatoria de dinero, el que se ocupa de recaudarlo justamente es Fermín. Todos los integrantes de este grupo del pueblo confían en él, así que lo que hace Darín y lo que hubiese hecho cualquier persona es llevarlo, hacer un depósito al banco. Va con su mujer y deposita este dinero en una caja de seguridad en el banco. Es lo que pasa en este momento. De hecho, lo aclara perfectamente, dice lo que haría cualquier persona. Sí. Entonces, obviamente hay que aclarar que él no llega a juntar la totalidad del dinero. Llega a juntar una parte. Como dijimos, tenía una parte para poder ir pagando el crédito mediante se lo acepten y va pagando. Claro, él, ponerle que él eran $300.000, el total creo que eran 270.000. Y ellos habían juntado la mitad de la totalidad del dinero, una cosa así. Perfecto. Entonces él decide sacar un préstamo para justamente juntar la parte faltante y poder pagar la totalidad, ¿no? De la compra de esta fábrica. ¿Qué ocurre? Bueno, él tiene justamente una charla con el gerente del banco, que es quien le va a aconsejar acerca del crédito que ellos querían, en donde como justamente dice Fermín, el conocimiento es poder, en donde los va a chantajear un poco, donde les va a decir básicamente que si ellos solicitan el crédito,
no iba a poder ser aceptado justamente porque ellos en su cuenta del banco, si bien ellos en la caja de seguridad tenían los ahorros o lo que habían juntado con la cooperativa, en su cuenta del banco no tenían el dinero para sustentar lo que era el crédito, entonces no se lo iban a aceptar. ¿Cuál es la idea que tiene el gerente? O mejor dicho, ¿cuál es el consejo que le da? Como si fuese tan fácil. Que guarde el dinero que tenía en la caja de seguridad en su cuenta del banco en pesos. Ellos tenían dólares, creo que eran 156, creo que tenían 156.000. Sí. Que lo guarden en pesos en su cuenta del banco y que justamente los del banco de Casa Central, cuando vean que en su cuenta tenía casi el 70% de lo que pedían del crédito, se le iban a dar automáticamente. ¿Qué hace? Cede. ¿Por qué cede? Porque lo manipula y le dice, mira, el banco cierra hoy son las 4, cierra a las 5, le dice. Sí. Entonces es como que lo apura y le dice, pero si vos lo haces ahora, viernes a las 4 de la tarde, cierra a las 5, el lunes tenés el crédito. Exactamente, sí. ¿Qué hizo? Lo que dijo. Y ahí justamente es el punto de quiebre porque vemos una escena que es muy, muy buena por la tensión que implica, ver cómo se mueve tanto el dinero y vemos cómo es tanta la sumatoria. Sí. Hay que aclarar que el dólar está al mismo valor que el peso. Sí, en ese momento el dólar está al mismo valor que el peso. Claro, o sea, Darín deposita algo así de $150.000, dólares, que equivalen a 150.000 pesos. Sí, porque en realidad para depositarlo en la cuenta tenía que pasarlo a pesos. Exactamente, sí. ¿Qué ocurre? Él lo pasa a pesos y justamente ahí dice perfectamente, es cuando uno pasa de ser un gil a ser un pelotudo. Exactamente. Y ahí es el punto de quiebre justamente porque 24 horas después, literalmente dice un día después, vemos a Fermín regando las plantas, viene Lidia y le dice, vení. Y le muestra ni siquiera le dice nada, le dice vení. Le dice vení, sí. No, lo llama y lo mira. Lo llama porque quiere hablar con él y no puede decírselo en ese momento. O sea, creo que ni siquiera puede hacerlo. Y ahí es cuando, ocurre donde ya todos sabemos que pasó en diciembre de 2001, el famoso corralito en donde la gente no podía sacar lo del dinero que tenía de sus bancos y donde mucha gente obviamente perdió los ahorros de toda su vida y bueno, en realidad ellos fueron víctimas de ese problema. La película deja claro que solamente pueden sacar 250 pesos semanales. Sí. O sea, equivale más o menos, equivale a $250 semanales, que era solamente lo que pueden sacar. Cosa que también es mentira, porque si toda la gente va al banco a sacar 250 pesos, no se lo van a dar. Exacto. Porque el problema es que no había plata y no te iban a dar nada, así que es una estafa total. Sí. Justamente el problema acá era que Fermín había puesto todo el dinero en su cuenta, entonces se preocupaba porque decía quién le iba a creer. O sea, no fue una estafa suya. Cuando le pregunten, la gente está tranquila por ahora en el pueblo porque se creen que está en la caja de seguridad, pero está en mi cuenta, dice, cuando se enteren. Y bueno, ahí es cuando uno del almacén que se entera y se la agarra con Fermín y hay un monólogo hay un de Lidia que es un poema. Creo que es muy bueno. En donde hay un aportante muy particular que lo que hace es justamente ir a hablar con Fermín y decirle, che, yo puse un montón de dinero y acá me están diciendo que nadie puede sacar la plata del banco. Esa plata vos me la podás devolver. Y Darín dice que no puede porque él no puede sacar la plata. No puede sacar la plata del banco. Y ahí es cuando entra un enfrentamiento de vos me estás estafando, yo te di dinero y vos no me estás dando nada. Pero aparece la esposa para defenderlo con un arma y hace, obviamente, creo yo, un guión perfecto en donde... Una interpretación perfecta. Sí, tiene interpretación perfecta en donde refleja un poco el sentimiento general de muchos. El sentimiento no solo de ella, el sentimiento de muchos, en donde demuestra cómo, como dice, cagaron un país entero y te la venís a agarrar con mi esposo. Dice. Vos te venís a hacer el matón con mi marido. Y no sabes las ganas que tengo de volver. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Justamente el problema es que todo empieza a repuntar un poco mal. En ese momento es donde Fermín y Lidia van varias veces al banco, es decir, van varias veces a... Claro, no, porque Darín, Fermín se preocupa mucho, justamente porque él siente también un poco de culpa en esto de me dieron dinero a mí y yo lo cambié de la caja de seguridad a la cuenta de ahorro
y bueno, a la caja de ahorro, y no solo perdí la plata yo, Sí. sino que la perdieron los Sí, integrantes sí. del pueblo. Entonces, él lo que trata de hacer es como... Sí, ir a- va algunos días Claro. en la semana, va al banco a ver qué puede hacer. va al banco a ver si puede resolver este asunto. Resulta que cuando llega al banco está más o menos como todo el país en la misma situación. O sea, no es una Sí. situación particular De hecho, de Fermín. No es que el banco va a parar para ver lo que le pasa a Fermín. sí. Y de hecho, bueno, ahí es cuando en una de esas, en esos momentos en donde van al banco y vuelven a su pueblo, donde relatan que Directamente, nada podría salir, cuando uno piensa que nada puede salir peor, y ocurre lo peor. de Lidia, que ocurre lo peor, justamente, que es que cuando están por la ruta, un camión se cruza de carril queriendo pasar a otro auto y venía el auto de Fermín. Ellos se desvían, pero obviamente salen de la ruta, se vuelca el auto y lamentablemente Lidia fallece. sí, Lidia Fermín- muere. Sí, Lidia muere. Fermín obviamente queda muy mal por un tiempo. Que está, para mí está bueno hecho como él, digamos que, porque él pasa creo que de diciembre a enero o algo así. Es como el paso del tiempo ahí está bueno. Porque Sí, hay una como elipsis que- temporal. Justamente lo que pasa es que tiene un accidente de tránsito muy grande donde Lidia muere. Darín queda en una especie de sobrevive. rehabilitación Sí. durante un tiempo. Y ahí es cuando aparece otro de los personajes que justamente va a ser importante en lo que es la historia, que es el hijo de Darín. En este caso interpretando el personaje de Rodrigo. Aparece el chino Darín en el momento en que se produce este accidente. Va directamente a acompañarlo, a pasar a atravesar este duelo de la muerte de su mujer. Y hay una elipsis temporal de más o menos un año, Un año exacto. donde Fermín queda en una situación, entra en una depresión, se podría Sí, decir. sí, entra en una depresión muy... donde obviamente está todavía atravesando un duelo. Hay un contraste también, un contraste importante en la imagen del personaje en sí. Sí. O sea, es un personaje que Siempre nada, estaba teñido. y sí, lo sí, aclaran al principio, quería y después conservar tiene su el pelo imagen, blanco. se preocupaba por su pelo, por su apariencia. Y bueno, justamente después de este accidente entra en una depresión que se abandona totalmente. Directamente aparece en una situación Deplorable. deplorable, sí. Totalmente. Y bueno, también notamos cómo durante un año las cosas no mejoraron. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque vemos a Rodrigo trabajando de lo que trabaja el papá, que era en estación de servicio. Que viene una persona a cargar nafta y le dice si aceptaba patacones. Y le dijo, sí, acepto patacones. Acepto un montón de, como le dijo, un montón de monedas. Sí, básicamente cualquier moneda. Sí, ¿cierto? porque realmente no. O sea, que no sabía ni qué valía, y era cualquier cosa valía algo en ese momento. Sí, si le hubiese dado un par de zapatillas también Sí, hubiese sí, aceptado. totalmente. Y bueno, y todo repunta en esta historia porque ocurre, digamos, el Claro, tercer punto. El pueblo está, se podría decir que el pueblo está dormido. Sí, el pueblo está pasando la misma crisis que estaban pasando todos. De hecho, dice el de la estación de tren que la pasó patrióticamente, que se puso a pintar las vías del tren de celeste y blanco, Sí. los costados de la vía del tren. Después el que tenía la gomería dice que siguió con su trabajo habitual como siempre, porque dijo que con crisis o sin crisis las gomas se pinchan igual. Sí, Obviamente... cosa que es cierto. Cosa que es cierto, y la verdad que es verdad. Después los Gómez obviamente no estaban sin trabajo y comentan un poco la situación de cómo estaba el pueblo, pero el pueblo está dormido Hasta que, hasta que encuentran, hasta que escuchan una noticia. exactamente, eso es lo que pasa, sí. Llaman un día a... Acá hay que aclarar que el pueblo está dormido, pero la unión hace... no sé La si fuerza. Sí, Sí, ojo, ojo con el pueblo. Es así, en el pueblo no estaba pasando nada, simplemente estaban sobrepasando la situación que estaba ocurriendo en el país. Darín está un poco más afectado también porque murió una mujer. Sí, o sea, Daniel en esa historia está devastado. está devastado, sí. Hasta que, ¿qué ocurre? Un día, gran parte del pueblo es convocado a la gomería de Antonio, justamente para comentar una novedad, en donde cuando llegan, en este caso Fermín con Chinori, con Rodrigo, se encuentran
al empleado del banco. Claro, el cajero del banco. Y justamente dicen rotundamente que carajo está acá. Y dice... Y le explica más o menos qué está pasando acá. Sí. Y explica dice que el gerente del banco lo que hizo... Que escuchen lo que tiene para contar. Claro. Y cuentan que el gerente del banco... Sabía obviamente lo que se venía. sabía que se venía esta crisis económica, esta devaluación muy grande. Y lo que hizo fue hacerle pasar el dinero que tenía en su caja de seguridad a su cuenta corriente. Sí. Y después de eso, lo que ocurre es que justamente entra Mansi, que es un amigo de intendente, y le hizo un préstamo en dólares. Que le hizo un préstamo en dólares ese mismo día, cerrado a esa misma hora, antes de que el banco cierre el viernes. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo ese dinero que cambió a pesos y que dejó en el banco Fermín, se lo llevó Mansi. Y justamente en ese momento aclaran perfectamente que dice, se llevaron nuestra plata. Y el chabón del banco que les dice, la tuya no, le dice, la tuya, la del otro y la del otro. Claro, sí. Y se llevó todo lo que había, dice, lo vació el banco. Dice. Sí, se llevó, pasa que se llevó todo lo que había en la caja. Sí, o sea, se llevó todo lo que había en la caja. Se llevó el préstamo del otro. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que está involucrado alguien más. No solamente el gerente del banco, sino que también Mansi. Que es justamente cuando introducen al enemigo de la historia, al villano de la historia. Porque una persona caracterizada 100% como villano, en donde simplemente no se lo muestra en ningún momento con ningún otro papel que no sea de malo. Creo que el objetivo principal al momento de hacer la película... Eso es un punto negativo para mí, pero es un poco estratégico, justamente como veníamos no hay manera de hablando, empatizar con él. Prácticamente es una persona que no maneja muchas emociones, la verdad que habla muy poco en la película también. Para mí es para que justamente como espectador no puedas empatizar con él nunca, porque no hace nada no hace nada emocional básicamente. Pero bueno, también para mí es un punto negativo porque es muy difícil que una persona mala no tenga ningún tipo de emoción. O sea, cómo a ver por qué es malo, por qué es bueno, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, no sabemos. Solamente sabemos que se llevó un préstamo pasado a dólares con la plata de la gente no solo de Alsina, sino de todo el país. Entonces es muy difícil. Todo el banco es muy difícil empatizar con él. Está muy deshumanizado. Sí. Y después otra cosa es que si quisiéramos empatizar con él también sería bastante difícil porque la película tiene muchos personajes y nosotros estamos entrando en los más importantes y es muy difícil hablar de muchos personajes. Sí, y además te terminás identificando más con los afectados por una cuestión histórica también que... Por un tema de justicia. O sea... Y sí, es así. De hecho, notamos como un pueblo que no está como desbordado por la violencia, por la bronca, sino que más por la justicia y de buscar lo que le sacaron a ellos. Exactamente. Que era el sueño de un pueblo. Y después otra cosa, buena que tiene la película es que los integrantes de este grupo que busca justicia y se unen, son personas muy diferentes. Que no comparten los mismos ideales. Y es el caso también es muy difícil que no te sientas identificado con alguno de ellos. Sí. Sí, tenemos muchos personajes con ideales distintos, con formas de vivir distintas. Sí, con ideas políticas distintas. Con ideas políticas distintas, pero en donde vemos un pueblo unido. Exactamente, sí. Es decir, donde vemos donde la unión hace la fuerza, en el sentido literal, en el sentido de que es buscar una justicia por el sueño que les arrebataron, digamos. Sí, de hecho la persona que lo considera a Fermín un estafador, es la persona que se va de ese grupo. O sea, es una persona que no interviene más. De hecho, lo aclaran. Se siguió creyendo que lo cagaron y se fue del pueblo. Claro. Y bueno, está aclarado cómo realmente quien no se sentía del pueblo se va del pueblo. Básicamente. Y bueno, quedaron los que quedaron. El tema es el siguiente. Justamente cuando se enteran que Mansi tenía algo que ver, creo que ahí fue un punto en donde conocieron al enemigo, pero no sabían más nada. Simplemente después de eso... Sabían el nombre nada más. Claro, simplemente después de eso pasó el tiempo
y notamos como en un momento llega Antonio con Rolo y le dice justamente lo que te vamos a contar, te vas a caer de culo. Lo que pasa ahora es un punto de quiebre importante en la película, Sí. porque ya con esta información de conocer el nombre del villano, justamente Mansi, Sí. Antonio y Rolo se reúnen, van a buscarlo directamente a Fermín a la casa, donde hay una parte muy copada donde Rolo le dice te ves bien y no se Es ve nada, mentira, no sí, se ve nada o bien. sea, se lo dice mintiendo totalmente. Sí, le toca el pie, que era una cosa así como diciendo te ves bien, un desastre se veía. Y le comenta que No solo realmente saben quién fue quien se llevó el dinero, sino que ahora saben el lugar en donde el dinero puede llegar a estar. sí, es una posibilidad igual. Es una posibilidad que tienen porque justamente comentan esta idea. Le cuentan a Fermín muy desinteresado igual con el asunto por una cuestión de que, bueno, después lo voy a decir bien, pero digamos que le va a comentar a Fermín que hay un obrero que estaba en el hospital internado y que lo vino a ver justo Mansi. Exactamente. Le comenta cómo llegaron a este dato, pero bueno, lo importante acá es que le comenta que este obrero estaba trabajando para Mansi en Una construcción muy importante. Sí, que estaba haciendo un pozo de un metro por un metro, de 2 metros de profundidad, en donde estaba Mansi en un terreno totalmente descampado, haciendo la sala de máquinas para la pileta de una casa que iba a construir. En donde claramente Antonio dice muy acá nos están tomando de pelotudos, digamos, ¿no? Como Sí, que dice muy rotundamente Nadie quién va a empezar. Nadie empieza su casa por la sala de máquinas de la pileta. Sí, ¿cómo voy a empezar? Por la sala de máquinas de una pileta que no construí, de una casa que todavía no hice. Dice, es como buenísima la forma en donde dicen sarcásticamente y donde demuestran, creo yo, que acá tampoco nos van a tomar el pelo, dice. Dan a entender que hay una posible bóveda. Sí, en donde dicen claramente es un búnker, dice. Que obviamente Bueno, no sabían. esta información se la cuentan a Fermín, y a Fermín parece que no le importa un carajo. Y ahí es cuando se enoja Antonio y le dice, bueno, pero, che, dice. Sí, sí. Sí. Es increíble la capacidad que tiene la película de pasar del drama a la comedia en muy poco Sí, tiempo. Eso es un punto muy positivo. Porque, a ver, por ejemplo, cuando ellos están sentados y están hablando, Antonio dice, pero, che, como diciendo, Sí, sin duda. a ver, Es un tono Yo muy entiendo- dicho en un tono muy gracioso. yo entiendo que vos estés muy mal por lo que pasó, pero ya pasó hace mucho tiempo, ya está. Y por otro lado, suena como medio comedia, pero después dice, a ver si se cree que es el único que ha perdido a alguien en la vida. Sí. Entonces ya directamente la conversación Suena un toco tono enojado. un tono dramático, Sí. ya tirando para el lado de, mirá que vos falleció tu mujer, pero mi mujer me abandonó. No sos el único perjudicado en todo esto y no sos la única persona Sí. que se le murió a alguien. Sí, no, creo que un poco refleja como en la realidad ocurre, que en el drama también hay un poco de estos momentos que parecen, obviamente visto desde afuera en la película, son graciosos en cómo lo interpreta y demás, pero que son reales, en donde, a ver, hay veces que es drama y otras veces donde te venimos a contar algo que parece importante y que por el drama, por el problema que estás atravesando, pareces totalmente cegado y hay una manera de abrirte los ojos con esa queja, digamos, que hace él justamente en ese momento. Que le dice, ¿no? O sea, a ver si te pensás que sos el único que perdiste a alguien en la vida. Sí, Porque el chabón viene con una noticia que parece que va a levantarle el ánimo a Fermín y no lo logra. igual la película Se para ve mí, frustrado el chabón por juega eso. con esto de pasar, o sea, de pasar por El ahí. drama de la comedia. Y sí, pero es más que nada por una forma de comunicar muy particular que tienen los personajes, Sí. que quizás siento que está dirigido más que nada a un público argentino. O sea, cuando tira como datos muy certeros y precisos, que es como una especie de guiño. Después, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo, no sé, escrito agosto del 2001 y más o menos, bueno, dale, está bien, yo lo entiendo y sé lo que va a pasar. O sea, yo en el momento en que Fermín hace el pasaje de caja de seguridad a caja de ahorro, yo entiendo que eso va a ser una estafa. Sí, totalmente. Entonces yo sí. digo,
va a ser una estafa y la persona por ahí que sí, no como sabe, no está igual muy detallado eso para otro público, pero sí es verdad que claro, es como... para quien tiene conocimiento del 2001 o quien vivió en esa época en Argentina, como que lo va a entender perfectamente la trama de la película. Sí, como la que se viene y en realidad por ahí otra persona no sabe lo que se viene Sí, realmente. como que está muy dirigido. Eso es, de hecho, es como que lo veo un punto positivo y negativo a la vez, porque bueno, es como, bueno, depende de cómo quiera vos contar la historia. Pero sí es verdad que no está dirigida si no tenés el conocimiento de lo que pasó en Argentina en diciembre de 2001. Sí, yo creo que logra O- empatizar, igual tiene algunas cosas, igual, logra empatizar de forma dramática con los argentinos. Sí, sin duda. A veces lo tira como justamente para el lado de la comedia y para el lado de hacer justicia. Sí, Y la sin duda. persona no argentina lo Mm. ve como... Yo creo que lo relaciona más al hecho de la amistad, la unión, la honestidad. Poner es un grupo muy unido con diferentes... Sí, y donde después se de hecho, encuentra no una historia en toma- común de, no creo de que un tome, enemigo. no toma un partido político, No. algo que podría haber hecho, porque estamos hablando justamente Sí, sin duda, sin de duda. una crisis económica generada Sí, es verdad. por políticos corruptos, básicamente, y la película no lo hace, y creo que está bien, o sea, como opinión. Sí, como que intentaron generalizar eso y demostrar más Sí, una visión, además de una visión demostrar totalmente una realidad de que ocurrió. humana, una visión humana del conflicto, sin dejar de lado la ideología de los personajes. Sí, sin duda, porque incluso los personajes tenían todos una ideología distinta y eso está bueno, está bien llevado a cabo y creo que le da un punto muy importante para mí. Ahora ya conociendo el parador de donde puede llegar a haber un búnker, no tienen la mejor idea de juntar el pueblo y de ir a ver si realmente donde ellos creen que hay algo, descubrir si hay algo o no. Entonces el plan justamente es que Rodrigo vaya a la casa de Mansi a hacer de prueba de un servicio de jardinería, digamos. Sí, era una excusa básicamente para saber. Sí, qué era es una lo que excusa hacía. para entrar a la casa de Mansi y ver los movimientos de Mansi y demás. En donde justamente los demás fueron al lugar donde estaba el búnker. Lo que pasa es lo siguiente, llegan al lugar donde estaba el búnker, cuando llegan, obviamente suena la alarma porque nada es tan fácil en la vida, y aunque suena la alarma, descubren que era un búnker. Entonces dejan todo como estaba y se van, en una escena muy dramática en donde se olvidan las herramientas ahí en el búnker donde estaban y tienen que volver a buscarlas y salir corriendo. No porque suene, sino justamente porque la alarma le avisa al teléfono a Mansi que hay alguien en el lugar y Mansi sale corriendo y entonces Rodrigo les avisa a los demás que estaban ahí en el búnker Que Mansi que fue para salgan allá. corriendo porque Mansi fue para allá. Y ahora justamente tiene otro problema ahora. De esa ¿Cómo? forma ellos descubren que primero que es un búnker y después que tiene una alarma. Sí, de esa manera es que descubren que tiene una alarma. A todo Entonces esto, ahora comienza el plan de cómo hacer para desactivar esa alarma. Un plan que obviamente durante la película no va a ser nada fácil, pero en donde vamos a tener a un personaje que es muy importante durante la película porque da las ideas, creo, más importantes durante el plan, salvo por una que después obviamente la da Fermín, pero que es el hijo de Carmen, Hernán, que no lo nombramos en el principio, pero que también es un personaje importante tanto por lo que comenta Carmen como por lo que va a pasar en el final de la película, pero que Hernán justamente dice, si nosotros logramos encontrar los servicios que paga Mansi, vamos a encontrar quién le provee las alarmas. Y si conseguimos quién provee las alarmas, podemos ir a contratar la alarma o hacer de cuenta que vamos a contratar la alarma para ver cómo funciona. Exactamente, sí. ¿Cómo funciona la alarma? Eh. ¿Cuál es la alarma y cómo funciona? Lo consiguen justamente yendo a una entrevista con quien El proveedor de provee la alarmas. alarma, justamente. Donde el proveedor de alarmas da una explicación justamente de cómo funciona la alarma con el objetivo de vender esa misma alarma. Y lo que dice, lo que indica es que ellos justamente hacen muchas preguntas como para poder saber y empieza la explicación diciendo que es una alarma que se alimenta con energía eléctrica y cuenta con una batería. Es decir, que si se corta la luz, esta alarma sigue funcionando y no se activa. No se activa porque justamente sigue protegida con la energía de la batería y esta energía de la batería dura 48 horas. El tema es el siguiente. Está alimentada por energía eléctrica. Cuando se corta la energía eléctrica, queda alimentada por la batería.
La batería dura 48 horas, pero cuando a la batería le queda la mitad de carga, suena la alarma porque te avisa que tenés 24 horas de protección. De protección, exactamente. Entonces, lo que hacen ellos es empezar a hacer cortes de luz intencionales, pero solamente hechos en las cercanías de justamente esta bóveda para... Sí, en realidad lo que hacen es cortar el cable, ¿no? Cortar y empalmar un cable para que justamente se le corte la energía a la alarma que se encuentra en la bóveda y de esta manera... Después de 24 horas ver si Mansi va. Después de 24 horas ver si Mansi va, porque se supone que cuando la alarma llega al 50%, que vendría a ser 24 horas, la alarma suena. Ahora, yendo al caso, llega el momento de que si se dan cuenta que si cortan la energía eléctrica y a las 24 horas suena la alarma, lo que tenían que hacer era o que la batería se descargue totalmente, cosa que no iba a poder hacer nunca. No, porque iba a sonar. Entonces la idea que van a tener es cómo hacemos para desactivar que Mansi... la batería. ¿Cómo hacemos para desactivar la batería? Claro, porque la batería es una protección que tiene el Sí. arma en el caso de que Sí, sin duda. de que se corte la luz. Y estoy seguro que si se cortaba la luz y se agotaba la batería, Mansi se quedaba a vivir ahí hasta que vuelva la luz. Claro. Además una cosa es la luz la podemos cortar. La batería no la podemos no la apagar. podemos porque la única forma de desactivarla es entrando a la bóveda y nosotros no podemos entrar. Claro, Entonces tenemos que lograr que esta persona desactive la batería. Y ahí es cuando comienza justamente es la mitad de la película, o casi la mitad de la película, es un poquito más, en donde comienza el punto más importante, creo yo, de la película. ¿Por qué? Sí, porque igual, en una noche... Yo siento que cuando el grupo ahí se junta y hablan de todo este funcionamiento, el funcionamiento de la batería y todo, no logran solucionarlo. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Sí. Digo, tenemos que hacer que Mansi desactive la batería. Para que justamente si nosotros cortemos la energía eléctrica, esta bóveda ya no tenga protección. Sí, Eso esa es es la idea. Esa es la idea. Ahora ¿cómo no se llegaron llama? a nada en la reunión. Claro, ¿Qué no pasa? Se pudieron. van todos a Fue una dormir. reunión media fallida. Se Sí, podría sí, decir. sin duda. Se fueron todos a dormir y se quedó fumando y Sí, tomando Fermín. aire en el patio Fermín, pensando, reflexionando, y encontramos una escena muy particular en donde me parece a mí una escena Brutal, sí. totalmente perfecta. Es una escena que demuestra la prolijidad con la que pueden abarcar este tema, y me parece que muestra mucho cómo se mezclan los sentimientos, tanto de recuperar lo que es de uno, como de ese dolor de no poder recuperar lo que ya se fue. Entonces Fermín comienza a recordar a su esposa y comienza a recordar también los momentos con su esposa, como también, digamos, que muy en el fondo tenía en cuenta lo muy injusto que fue esa situación para él, y en un momento todo se asoció, todo se conectó, y digamos que recuerda un momento que estaba con su esposa viendo una película y no te muestran más que 2 segundos de la película y Fermín se levanta del asiento, deja el cigarrillo en el piso, sale corriendo. ¿Y qué hace cuando sale corriendo? Va a buscar la película. Esta película es una película francesa. Es una película francesa que es del 1966, que no te lo dicen en la película de Sí, la no dan mucha información sobre la película. No, te muestran una escena de la película porque justamente de ahí va a tomar la idea Fermín. Pero bueno, sí nos tomamos la curiosidad de buscar qué película era. En realidad lo que pasa en esta película que ve es una estupidez. Sí, totalmente. Pero es una estupidez de la cual él saca una información muy importante. Es solamente, él saca solo una idea de una escena de menos de 30 segundos. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa acá? Llama al hijo corriendo y le dice que vea la película con él. ¿Qué le muestra? Una escena de la película en donde le explica perfectamente. Hay 2 personas que quieren robar una estatua. Una estatua que era muy difícil de pasar porque había una alarma que era impenetrable. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacen ellos es con un boomerang volver loca a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tiraban el boomerang y el boomerang volvía hacia ellos, la alarma sonaba, todos iban a ver qué pasaba, pero ellos se escondían.
Entonces la gente iba cuando sonaba la alarma, veían, no había nadie, se iban, sonaba y así sucesivamente, hasta que en un momento el presidente de Francia pide por favor que desactiven la alarma porque era muy molesta y porque estaba funcionando mal. Entonces ahí es cuando dice Fermín, lo tengo. Lo tengo. Que Fermín está, como siempre, creo yo, vuelve a recuperar. Como que para mí no determina eso que vaya a salir bien o mal, pero sí como que Fermín recupera un poco el optimismo que había perdido durante toda la película, o que vimos reflejado en el principio, ¿no? Como que Fermín en ese momento, el lo tengo lo demuestra como, Sí, como sí, ¿qué sí. puede salir mal ahora? Como encontré la solución, ¿no? No sabemos si va a salir bien mal, pero recupera un poco ese optimismo para mí. Tiene Sí, ese además, sentimiento optimista. sí, se nota que Llama a él los amigos. llama a los amigos para contarle la idea, él siente que eso puede funcionar, tiene confianza y siente que sí, que es ahora. Es ahora. Y además la idea era terrible. Además, algo particular también que tiene la escena, así como la secuencia completa, es que él lo hace recordando a la mujer. Y la mujer murió volviendo del banco, o sea, está muy relacionada. Sí, no, todo se asoció en ese momento. Para mí. En un acto de injusticia total, que te robaron todo. Y bueno, y él lo descubre en base a una película que ve su mujer también. Entonces, bueno, él también siente que es una justicia que no solamente es empleada por él, sino también por su mujer y por el pueblo. Y Sí, nadie él lo puede durante, tener. durante todo este momento, de hecho, o sea, durante toda la película, él lo hace por su mujer. Eso está aclarado igual. El principio de la película, bueno, casi al principio, cuando la mujer ya había fallecido todo y queda con el hijo, que Antonio y Rolo le vienen a contar la historia, o lo que habían conocido de Mansi. Darín dice, como a mí no me metan en nada, yo no tengo nada que ver. Y el hijo, en este caso Rodrigo, le dice, o sea, si hubiese fallecido vos y hubiese quedado mamá, Sí. ¿qué te pensás que hubiera hecho? Sí. Le dice. Y le dice, es más, peor, si hubiesen fallecido los dos, ¿qué te pensás que hubiese hecho yo? Y ahí es cuando lo convence. Sin duda él lo está haciendo todo el tiempo por ella. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la idea que tiene después de llamar a sus amigos? Es una idea que, bueno, obviamente después Antonio le dice rotundamente, vos estás loco. Pero la idea en sí principal es Volver loco a Mansi. volver loco a Mansi. ¿Cómo? Convenciendo. Hacerlo que crea, convenciéndolo de que la batería funciona mal. Es decir, van a hacer sonar la alarma el tiempo que sea necesario. ¿Cómo van a hacerla sonar? Bueno, Cortando cortan la la luz. energía, esperan un día, va Mansi, ve la batería descargada, se va. Y así sucesivamente hasta que Mansi se vuelva loco. Vamos a ver cómo Mansi después va a ser un personaje muy peligroso porque se la agarra con quien provee las alarmas, casi lo mata incluso. Sí. Ellos tienen un momento en donde tienen que decidir si continuar o no con este plan porque se dan cuenta de que Mansi está totalmente desquiciado, Que es un tipo peligroso. que es muy peligroso porque si llegaba a descubrirlo era muy peligroso. De hecho, corría su vida a riesgo directamente. Y de hecho se replantean, es como, Sí, seguir. che, ¿seguimos con este plan o Sí no? o no. Porque mirá que este tipo Bueno, es entonces pesado. la idea era volverlo loco, convencerlo de que la batería funcionaba mal para que Mansi mismo desconecte la batería y ese mismo momento desconectar la energía e irse directamente a la bóveda. ¿Cuál es el tema acá? El tema es el siguiente. Cuando se agota la batería y se corta la energía después, suena la alarma. Entonces, ellos tenían que esperar un momento en donde al momento de cortar la luz, Mansi salga inmediatamente para allá. Esto es lo que ellos le iba a determinar Que desactivó la que desactivó la batería. Exactamente. Sí. Cuando ellos... esto es de hecho es algo que explican Sí, 4 a ver, veces en la película. el porque es funcionamiento de la alarma es algo complejo que la película se ocupa de explicarlo 4 veces, y lo hace solamente para el espectador porque obviamente Fermín lo sabe ya, o sea, no hace falta decirlo. Sí, totalmente, hecho, O sea, Fermín se lo explica a sus compañeros de grupo, se lo explica Carmen conformado 2 veces. por justamente su hijo, se lo explica a Antonio, se lo explica a Rolo, se lo explica a todos. De hecho, en un momento Carmen dice que ella no entiende y se lo vuelve a explicar, y lo hace solamente para el espectador. Y como bien dijo mi hermano, que se corte la luz significa que la alarma sigue funcionando.
que lo vuelvo a explicar como lo explica él, sigue funcionando con la batería. Cuando la batería baja del 50%, la alarma suena. Ahora, si la alarma no tiene batería, cuando se corta la luz, suena una vez y no suena más. Suena una vez y no suena más. Exactamente. O sea, cuando se corta la luz, que no hay luz, pero cuando se corta la luz, suena al instante. Exactamente. Sin batería. Eso es lo que a ellos les determina que apagó la batería. Claro, entonces esto significa que si cortan la luz sin la batería y Mansi va rápido, saco la batería. Saco la batería. Exactamente. ¿Cuál es el tema acá? Porque está bien, cortan la luz, pero va a sonar la alarma. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene Fermín? Bueno, tenemos que cortar la luz, no acá, sino hacer un corte general y que Mansi se crea que no tiene nada que ver con nosotros o claro, con alguien. No, con su bóveda. Es decir, si le suena la alarma, pero en su casa no se cortó la luz, va a salir corriendo. Pero si le suena la alarma y en todo el pueblo y allá donde vive Mansi también se cortó la luz, no va a salir corriendo. Claro, además es algo, no estamos conspirando contra entonces, vos. Entonces dice, ¿y cómo podemos hacer eso? Y dice, bueno, tenemos que esperar un día de lluvia y porque dice que en donde viven ellos es muy común que los días donde hay mucha tormenta caiga, o que había caído varias veces, un rayo en alguna usina eléctrica y había volado algún fusible, entonces algún pueblo se quedó sin luz de manera general. Entonces, ¿qué es lo que van a aprovechar ellos? Esperar que haya un día de lluvia. Sí, justamente para generar un día de tormenta. Un corte de luz que sea verosímil. Claro, pero generar ese corte general, digamos, de luz implicaba volar una usina eléctrica. Fermín tiene la idea de volar una usina eléctrica para directamente asegurarse de que nadie quede con luz, entonces sea más creíble el asunto. Sí, no, es que es la idea. Y después decir que fue un rayo, porque si vos volás una sola no pasa nada. Nadie se entera. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora solamente queda esperar que haya un día de tormenta para que justamente el plan se lleve a cabo, como había planteado Fermín. ¿Cuál es el tema? Previo a esto, Rodrigo, que estaba de encubierto como un servicio de jardinería en la casa de Mansi, en un rol bastante, digamos, caricaturesco, en donde realmente yo lo veo como un punto negativo porque digamos que una persona que va de encubierto suele tener algo de idea de lo que está haciendo y esta persona no sabía nada de plantas, entonces era como ya demasiado ridiculizado su rol. El asistente de Mansi nota directamente situaciones sospechosas en las que él no entiende absolutamente nada de lo que está haciendo. Sí, totalmente. Y desconfía plenamente de él hasta que llega un momento que le dice, mira, vos acá estás haciendo algo raro porque sos jardinero y de plantas no sabés nada. Exactamente. Así que decime lo que le está pasando acá y por qué vos estás acá. O voy y le digo Mansi. Claro, lo amenaza directamente como diciendo, decime qué pasa acá porque yo te voy a delatar. Solo que Rodrigo se salva porque justo cuando la asistente le está por ir a decir a Mansi salió corriendo porque sonó una alarma. Sí, exactamente, sí. ¿Y qué ocurre en este momento? Bueno, Rodrigo le cuenta al asistente todo, digamos, básicamente le cuenta que todo. Obviamente no era jardinero y que estaba ahí metido en un plan para mí donde querían justamente recuperar lo que les habían robado. Para mí no tendría que haber dicho tanto. O sea, no entiendo por qué él expresa tanta confianza a una persona que no conoce. No lo entiendo eso. Para mí es como para mí fue porque a Rodrigo, tipo, en la película muestran cómo le gustó el asistente y la verdad es que pusieron un vínculo ahí un poco innecesario en la película, para mí. Sí, para mí también. Tiene que ver un poco con eso, con de hecho, él depositó mucha confianza en alguien porque idealizó mucho a alguien. De hecho, ellos viste que siempre se juntan, tipo, a tener charlas, y cuando se juntan a tener la charla del pueblo, la charla del pueblo, él obviamente les dice, mira, yo le tuve que contar esto al asistente de Mansi porque el asistente de Mansi desconfiaba de mí. Entonces, Fermín el padre le dice, bueno, pero a ver, hijo, no te quedaba otra. Y es que en realidad para mí, a ver, está bien que se vio en una situación de peligro, pero le quedaba otra, o sea, a ver. No, o sea, tenía que contarle la situación. Pero no, dio mucho detalle de una planificación y contó que ese era el sueño de la madre. O sea, dio información de más que no tendría que haber dado, que realmente puso en peligro el plan. Para mí depositó mucha confianza sobre ella también para ver si ella empatizaba con él. Y creo que finalmente termina empatizando con él porque no termina contándole a Mansi. Obviamente terminó tiene mucho que ver con eso y también obviamente con que a él le gustaba a ella, pero bueno, sí, porque está enamorado de la chica, pero que es innecesario para mí en la película. Más allá de eso,
el plan corre peligro justamente porque no saben si el asistente se lo va a contar a Mansi y obviamente Rodrigo no va a ir más a la casa de Mansi, por supuesto, porque digamos que ella ya sabe todo. Y corre peligro, sí. Fermín mismo le dice, vos ahí no vas más y no hacemos nada. Es decir, el plan no se hace. Entonces, en este momento de la historia, ¿qué ocurre? El plan se va a hacer un día de tormenta, como todo estaba planeado, pero ¿quiénes no van a participar? Fermín y Rodrigo. Claro, porque es decir, el padre y él. Las dos personas que más riesgo corren, justamente. Llega un día de tormenta, aparece todo el pueblo que va, o mejor dicho, aparece los habitantes del pueblo que estaban unidos para hacer esa causa que tenían en común. Como que Rodrigo intenta convencer a Fermín ese mismo día y le dice, vos viste la tormenta que se viene. Es un buen momento para aprovechar y volver a... Y obviamente Fermín le dice, ¿querés que te haga algo de comer? Quiere cambiar de tema rotundamente. Aparece el pueblo o los habitantes del pueblo que están unidos justamente para esta causa, con la camioneta, que se van justamente a preparar el plan para cortar la luz general y generar, bueno, todo ese plan que había planeado Fermín, ¿no? Sí, exactamente, okay. Sí. A todo esto... Fermín acá tiene un desafío igual, porque él no va a ir, pero su hijo... Finalmente decide... Su hijo va a ir desde el principio, o sea, después decide ir. Al principio estaba asustado por el tema del asistente que él mismo se había delatado, pero después dijo, ya está. Rodrigo decide ir por dos motivos. Primero, porque decide correr el riesgo. Uh-huh. Y después, por otro lado, es porque confía en la asistente de Mansi. Sí, no, totalmente. O sea, dice que para él no iba a decir nada. Sí. Y así fue. Sí, no dijo nada. Igual te digo que era un riesgo bastante importante. Sí. Pero bueno. Bueno, de todas maneras llegamos a lo que es el tramo final de la película, este momento épico en donde se larga a llover, en donde todos empiezan a tener su rol en el plan. Donde realmente el pueblo se une con todos estos personajes. Sí, en donde va a ocurrir cosas extraordinarias, digamos, en este último tramo de la película. Cosas extraordinarias porque lo que yo noto es lo siguiente. Viste que siempre en las películas cuando se cuenta un plan es porque el plan va a o sea, porque lo que te están contando generalmente va a salir mal. O lo que te están contando no va a pasar, sino que va a pasar algo distinto. Es como que yo te diga, voy a entrar por la puerta blanca y voy a salir por la negra. Y es obvio que vas a entrar por la puerta blanca y te va a pasar algo y no vas a poder pasar. Dicen, vamos a volar una usina y vamos a tener una bengala para avisarles que ya la volamos y que no hay luz en la ciudad. Claro, además ellos deciden volar una usina eléctrica porque esa usina eléctrica es como que alimentaba toda esa parte. Sí, alimentaba el terreno de lo que era... de donde estaba el búnker, digamos, y alimentaba la ciudad también, donde estaba Mansi. Entonces ellos decían, bueno, volamos esta usina y tiramos una bengala para que ustedes la vean. ¿Qué ocurre? Ellos ponen un autocontrol remoto, una dinamita para volar la usina. ¿Qué ocurre? No lo logran controlar, explota la dinamita. Ese plan iba a fracasar del minuto cero. Sí, o sea, tendía el fracaso ese plan. Sí, ese plan está mal. Es más, encima lo controlaba justo... pero bueno, el tema es el siguiente. Cuando uno dice el plan, sale al revés. Pero en este caso no salió al revés, sino que salió mejor. no solo volaron una usina eléctrica, sino que volaron toda la central eléctrica porque tiraron un auto lleno de dinamita contra todas las usinas. Entonces no tiraban una bengala, era suficiente ver la explosión que había. Bueno, una escena totalmente épica, muy graciosa. La cara de Antonio, digamos, de Brandoni es realmente el silencio que lo dice todo, y la expresión perfecta de sorpresa, después el sarcasmo perfecto de decir, esa no es la bengala, claramente, esa ni en pedo la bengala, claramente una bengala no puede generar esto, sí. Y nada, es cuando dicen ¿qué mierda hacemos? Bueno, entramos igual. Sí. Y bueno, van a entrar igual, obviamente ganan unos minutos hasta que Mansi se vuelve loco, por supuesto, porque si bien habían volado la luz en todos lados, Mansi cree, sin duda, que es en su contra, porque es así. Sí, a ver, se genera un corte general, no solo en Alsina, sino que en todos los pueblos de su alrededor. Sí.
y aún así Mansi, estando en un contexto diferente, en un casamiento, se corta la luz obviamente en el salón de fiesta donde estaba. Durante unos minutos parece que está despreocupado porque había Claro, un corte de luz. Un corte general de luz. Sí. Obviamente le suena el celular, el teléfono Movicom ese Sí. que tiene, del principio de los 2000, avisándole que, Pero lo ignora. que había un corte de luz y sonó se activa la alarma. Pero él lo ignora porque él dice, che, esto es un corte general, no es que alguien me hizo algo a mí. Entonces, bueno, como él es un tipo que era la idea principal. hasta ahí va saliendo todo bárbaro porque es lo que se había planificado en Ellos un se principio. meten y se creen que Mansi, nada. Pero, obviamente, o sea, Mansi al ser una persona con muchos vínculos, era amigo del intendente, tiene un montón de contactos y empieza Averiguar sobre el corte de sí, luz. como toda persona, a ver, Poder. de poder, siempre está en una posición de ventaja. Sí, como que sí. Siempre sin duda. tiene el teléfono Se corta la de- luz y ya quiere saber qué pasó. Sí, siempre quiere tener luz antes que los demás. Entonces lo que hace es empezar a llamar a algunos contactos de él y le indican que en realidad, El corte no fue tan general como parece porque habían volado. claro, o sea, él le toda la dice, central eléctrica. mira, explotó esto es intencional. Acá no es que cayó un rayo y se cortó la luz. Claro. Y Mansi se desespera. Ya Y Mansi, empieza. cuando dicen que es intencional, ya piensa literalmente en él y piensa que todo está en su contra, cosa que demuestra lo loco que está él. Y obviamente él sale corriendo hacia el búnker. Obviamente en este caso tiene razón porque le estaban Sí, sacando igual- el dinero de su... Sí, igual es una locura, pero sí. Sí, tiene no, razón. igual no deja, o sea, si bien tenía razón, no deja de estar loco, que es lo principal acá, o sea, no es quien tiene la razón, sino quien está loco o no. En este caso Mansi está loco, sale corriendo hasta su bóveda y durante ese recorrido tenemos al pueblo de Alsina entrando a la bóveda y recuperando lo que le habían robado Sí. en ese diciembre de 2001. Millones y millones de dólares metidos Sí, en la bóveda. de hecho es hermoso como hermoso en el sentido De justicia. de justicia porque Darín o mejor dicho Fermín cuando lo abre y dice que hijo de puta me voy diciendo, Sí, o sea, es como- no me robaste a mí. Y lo que dice es, no, o sea, con esa frase dice no me robaste a mi sol. O sea, había muchísimo, es más, había muchísimos papeles que seguramente eran propiedades y cosas así. Y Fermín no tiene la mejor idea que no solo llevarse las bolsas como estaba planeado y pactado, sino que agarrar todos esos papeles, ponerlos en el piso y prenderlos fuego y dejar todo prendido fuego. Y mientras están saliendo de una manera muy épica, obviamente después de todo ese plan, Bajo la lluvia. bajo la lluvia, por supuesto, Tormenta que eléctrica, lo que queda excelente. Antonio se había ocupado con con un tractor, con un... sí, con en realidad una excavadora de realizar un pozo en donde cuando venga Mansi caiga con su camioneta a ese pozo directamente. Claro, se desocupó de interrumpir el camino. Sí, exactamente. Puso una piedra, más que una piedra, puso un pozo en el camino y donde Fermín se queda esperando a que Mansi caiga contra eso y verlo totalmente humillado porque esa era la idea para él totalmente. Y ahí salen gloriosos, escapan y se llevan obviamente lo que le habían robado a ellos. Sí, obvio, sí. Totalmente. Después un detalle creo importante acá es que todo ese dinero ellos se dividen en un momento, se llevan una bolsa a unos y otra bolsa se la lleva Hernán, hijo de Carmen, Sí. de la que tenía la empresa. Este Hernán que dijimos que obviamente era Una persona que persona que estaba en cualquiera pero tiraba ideas y tiraba ideas muy importantes. importantes. Estaba muy comprometido. Por Y más tuvo una idea muy particular que era agarrar esa bolsa y llevársela y no aparecer nunca más. Desapareció. en su vida. Se desapareció con un montón de los dólares que había robado Mansi. Pero bueno, obviamente con una sola bolsa al pueblo de Alsina le alcanzaba para volver a reabrir la copiadora de granos. Y todo lo demás que sobró Lo donaron, lo ¿no? donaron a beneficencia, sin duda. Que eso fue el plan principal y creo que ahí demuestra un poco la justicia. Quería entrar un poco en un detalle, o mejor dicho en dos puntos que ya contando todo lo que fue la película y todo, hay dos puntos que me parecen muy importantes. El primero, Sí. cuando Darín reflexiona y dice, Mansi no se despierta todos los días y dice que hijo de puta que soy. Que es justamente cuando... Sí, eso es cuando una le charla... dice- con el hijo creo que es. No,
Es con Antonio. ¿Con Antonio? Sí, es con Antonio, porque Antonio dice, ¿sabes qué? Cuando... Me molesta que estemos haciendo esto y que él no se dé cuenta que lo estamos haciendo por un acto de justicia. Dice. Sí, porque dice, si esto llega a salir bien, Mansi no va a pensar que esto es un acto de justicia. Se va a pensar que lo cagaron como él nos cagó a nosotros. Claro, él se va a creer que nosotros le estamos robando como él nos robó a nosotros. Exactamente. Entonces ahí Fermín le dice, pero eso a vos qué te importa. Le dice, porque eso es algo que pensás vos. Le dice... Porque vos no sos como él. Claro, porque vos no sos como él. O sea, pero él no se levanta todos los días y dice que chorro que soy. Claro, sí, después claro, él no se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, qué hijo de puta que soy. Eso es para los giles como vos, como yo. Claro, exactamente. Y me gusta que remarca justamente para los giles como vos y como yo. Sí. Y después otro punto importantísimo es que cuando está siendo encubierto Rodrigo en la casa de Mansi, se entera de la noticia de que el gerente del banco falleció. Sí. Que falleció en un incendio en su departamento, él y su esposa. Sí, escape de gas. Un escape de gas. En un escape de gas. Y justamente cuando se entera Mansi, gracias a... Encima me mata que el asistente pregunta, ¿tenía hijos? Creo que dice, calculo que no. Dice... Como que en realidad no sabe si tuvo... Le dice, calculo que no. Y Mansi dice como, a mí me arruinaron el día, como diciendo, me generaron un problema. Sí, porque tuvo obviamente que... esa es la caracterización que generan de Mansi, que no tenga sentimientos, que sea una persona mala en todos sus sentidos. Pero esto lleva a la reflexión de que Rodrigo justamente se lo cuenta al padre de que había fallecido el gerente y que Fermín sienta culpa porque le había deseado la muerte al gerente y después en un momento Rodrigo mismo dice, ¿no? Como no le importa nada y Fermín le responde... Sí, hay una cosa que sí le importa. Hay una cosa que sí le importa. Sí, que es el dinero nada más. Exactamente. Importa, sí. Justamente se lo da señalándole como diciendo el plan que nosotros tenemos es para sacarle lo único que le importa. Después, bueno, está esto de que justamente son personas muy diferentes y que cada uno tiene una ideología y se aferran a eso como para poder cumplir su objetivo. O sea, se siente por ahí representado por... Antonio era un anarquista. Sin duda. Y no pretende que nadie lo sea. O sea, es verdad. Y creo que llega el momento de dar el veredicto, el que hacemos al final de cada video, del 1 al 5 como siempre. Está difícil. 3 estrellas y media para mí. Está bien. Bueno, ¿por 3 qué? puntos y medio. ¿Por qué? Esto que yo te decía de... O sea, que el villano está tan deshumanizado que directamente parecería que no tiene emociones. O sea, es algo que es, como te dije, dramáticamente positivo en cierto punto. Porque, bueno, no te permite empatizar con una persona con la que directamente no se puede empatizar directamente por lo que hizo. Pero también es cierto que, o sea, hasta los más malos tienen empatía por algo, sea lo que sea, y la película no lo muestra. De hecho, es una persona que prácticamente no habla en la película. Verdad. Entonces, bueno... Y todo lo que habla es justamente en el momento desde la maldad. Desde la maldad. Y después, por ejemplo, algo que me parece negativo también, es el personaje de Rodrigo, o sea, que interpreta al Chino Darín, es que tiene estas situaciones que vos contabas en las que se las ve totalmente improvisando, algo que no se puede improvisar. O sea, él cumple el rol de espía, pero de una forma muy torpe. Sí, no, totalmente. Entonces, claro, no. Sí, no, concuerdo con vos. O sea, siento que la gravedad del asunto es demasiada en base a las cosas que él hace y la forma que se maneja. Es muy serio el plan, es muy serio el problema, es muy serio todo lo que están queriendo solucionar. Para tirar todo. Es muy cierto que... Por momentos siento que no está a la altura. No está a la altura. No está a la altura el rol que cumple de estar encubierto. Igual, a ver, el rol es necesario. Es totalmente necesario el rol porque yo leí que... Justamente para el momento de hacer ese plan. Obvio, sí. Yo leí, por ejemplo, y vi algunos videos donde decían que su personaje es innecesario. O sea, su personaje tiene una función clave que justamente es controlar a Mansi.
O sea, él tiene que existir en la película, su personaje tiene que estar. No es innecesario sin duda. Después que, por ejemplo, que las cosas que... la forma en que se lo tome sea un poco caricaturesco, tiene que ver más que nada con un tema de actoral, no tiene que ver con su función dentro de la película. Yo creo que lo hicieron más que nada para generar un poco de comedia al asunto. Sí, que se ve un poco forzado por momentos. Se ve forzado por el motivo de que los demás recursos que usaron para la comedia son recursos demasiado naturales, argentinos, del lenguaje, de las actitudes, de esto de, che, como esas cosas, o la misma sorpresa de Landoni cuando se sorprende por lo que volaron toda la central eléctrica. Son cosas que son cómicas de por sí, por lo extraordinario, por cómo lo comentan. Sí, por lo expresivo. Tiene que en ver cambio, con él está usando una comedia más ridícula, pero no ridícula en el mal sentido, sino de este rol, ¿no? Vamos a terminar rápido, ¿no? Bueno, yo también voy a dar obviamente las estrellas. Para mí, en este caso, esta película tiene 3 estrellas, no llega a las 3 estrellas y media. Y yo creo que tiene 3 estrellas en mi opinión por 2 motivos. Una estrella se le va un poco porque yo creo que cuando una película tiene 5 estrellas es porque genera un impacto sobre cualquier persona que ve la película, o sea, en el sentido general. Creo yo que tiene que tener no una generalización para el público, sino generar ese sentimiento que puede ser de justicia o de dolor o de lo que fuese, pero tiene que tener un impacto generalizado. En cambio, en la película no se detalla tanto sobre lo que fue diciembre de 2001 y quizás una persona que no vivía en Argentina o que no es de Argentina o que quizás, no sé, es muy chica y no vivió en 2001, como por ejemplo en mi caso, que si bien conozco por la historia argentina y demás, pero quizás una persona de mi edad que desconoce el tema del 2001 y demás, sí, está viendo la película. Pasa de largo, quizás. Pasa de anécdotas. Y pasa más a ser una película de aventura para ellos. No sé. ¿Qué más podemos decir? Que la otra estrella, para mí se le van algunos detalles como estos de que el personaje de Rodrigo al momento de estar encubierto está medio como ridiculizado y me parece como que no da. Después también del que el vínculo que genera Rodrigo con la asistente, que no lo nombramos mucho porque a mí incluso hasta me parece un poco innecesario y me parece un recurso precisamente para esa gente que no va a entender lo que es la historia, digamos, de la historia argentina, y no va a entender ese sentimiento tanto de justicia por ese motivo. Y creo que para darle un final feliz muestran cómo Rodrigo y la asistente se terminan conociendo y bueno. Tiene un vínculo. Sí, y es como que para mí un poco fue como innecesario ese tema. Entonces después, por ejemplo, se le va un poco la estrella en ese sentido. Cuando hablan del significado de la palabra Gil, es algo que tener en cuenta que Gil es un término muy argentino también. Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada, ya el título de la película tiene la palabra Gil, por ende ya está dirigido más que nada a un público argentino, bueno, y no es tan generalizado. Igual, de hecho, creo que en Estados Unidos tiene otro nombre. Sí, creo que dice Losers. Creo que dice los perdedores, que tiene que ver mucho con el libro, porque bueno, esta película también es una adaptación como la que hicimos en el video anterior. Es una película que está adaptada de un libro, o mejor dicho, una historia que en realidad escribió Eduardo Sacheri. También de él se han escrito novelas como El secreto de sus ojos. Sí. Y bueno, es algo, digamos que no es la primera vez que se adaptan historias de él. La historia de por sí está muy bien contada, está muy buena, es muy fluida, es una película que dura casi 2 horas, debe durar 1 hora 53 aproximadamente, pero pasa volando porque cada 10 minutos pasa algo, o sea, en ese sentido me parece espectacular y todo, pero sí es verdad que siento que no llega a esas 4 estrellas por este motivo de que no es tan general y a su vez no llega en ningún momento, digamos, tampoco a impactarme
con estos detalles capaz. Igual para mí las estrellas las tiene bien ganadas, o sea... Sí, no, igual... A ver, las actuaciones son... 3 de 5 es un montón de todas maneras. Las actuaciones son muy buenas, de guión no tiene ningún agujero de nada, o sea, No. todo está totalmente justificado. Si bien el funcionamiento, por ejemplo, de la alarma es bastante rebuscado, pero se encarga de explicarlo las veces que sean necesarias como para que el espectador entienda cómo funciona todo este sistema. Sí. Y eso es como también algo difícil de explicar. Sí, es una película que se encarga totalmente Porque, claro, de explicar todo es y de como darle que- un cierre a todo lo que Exactamente, tiene que dar. justamente los personajes parecerían que no lo entienden para buscar una excusa de que él lo explique. Sí. Y uno vaya más o menos teniendo información sobre el funcionamiento de la película en sí. Así que eso es un punto positivo. Después la fotografía se ve bárbaro. Ahora se ve, pero como parece una producción tipo a nivel producción de Hollywood. O sea, Sí, ya sí. hablando, bueno, o sea, la verdad que es una muy buena película Totalmente, argentina. totalmente. Es muy recomendable también la película. Más allá de estos puntos de que está orientada o está hecha para tal y tal público, eso no te impide poder Claro. verla y disfrutarla, porque bueno, hay cosas que son universales, justamente como esto que decíamos antes, Sí, sí, de la totalmente. unión que hace la fuerza, que el Sí, sentido de como pertenencia. que no es la primera película que se lucha contra un villano en un No, sentimiento de no. justicia, por eso es que No. también cualquier persona puede verla y disfrutarla. Además, Pero también bueno, la verdad es que- muy difícil no sentirse identificado con Alguno. con algún personaje de ellos, o sea, Totalmente. qué sé yo, el trabajador que trabajaba en una metalúrgica lo echaron y se tuvo que poner a hacer otra cosa, que se la tuvo que rebuscar, que hacer una changa, o el tipo que le prometieron un trabajo y al final nunca lo tuvo. le prometieron un trabajo y nunca lo tuvo, Vialidad. Antonio, que nunca pudo trabajar en vialidad, que era lo que a él le interesaba, entre comillas, pero es lo que más o menos se había planificado su sin vida. duda, sin duda. O sea, es muy difícil no identificarse con Pero algunas bueno, sí, personas. sí. Y hay películas argentinas de 5 estrellas, Sí, sin duda. sin duda, sí. Que bueno, que capaz en algún momento llegue el momento de verlas y de analizar. Pero bueno, eso fue creo todo en este caso de lo que es la película de hoy. Realmente fue una película que personalmente disfruté mucho. Sin duda, como siempre decimos, estamos abiertos a escuchar cualquier otra película que quieren que hagamos o recomendación o consejos que quieran darnos, crítica ya sea positiva, negativa, constructiva pero nunca destructiva, y bueno, esperemos que obviamente les guste lo que venimos haciendo y que lo disfruten, que sea un tiempo para poder pensar un poco sobre esa película que ya vieron o quizás que no vieron pero que siempre está bueno escuchar una charla de algo más. ¿Algo más que decir? No, nada más. Sin más que entonces nos vemos Nos en vemos el la próximo próxima. video y en la próxima película que ya se sabrá cuál va a ser.